Podcast Productions. Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo. Y yo, Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a nutrir tu mente. Acompáñanos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos un temazo y además un súper invitado. Así es, Fer, estamos muy felices de que haya aceptado nuestra invitación, porque este tema creo que hay que abrirlo, ponerlo en la mesa para que conozcan más sobre la cirugía bariátrica, que es de lo que vamos a hablar, y está muy relacionado con la nutrición, con la salud. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Estoy segura que muchas personas todavía están como, ¿qué es la cirugía bariátrica? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, aquí vamos a resolver todas sus dudas y pues quédense porque este episodio está súper interesante. Y como nos encanta, ya saben, el nombre de este podcast es Nutrir con Mente. Nos encanta pues tener información realmente científica que pueda tener evidencia. Por eso, nuestro invitado del día de hoy, a quien le damos una cordial bienvenida, es el doctor Giuseppe Briceño Sáenz. Él es especialista en cirugía general del Hospital Juárez de México. Tiene una alta especialidad en cirugía bariátrica y cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital Dr. Manuel G. González, certificado en cirugía bariátrica y en cirugía general. Actualmente es cirujano bariatra aquí en Morelia, en el Hospital Ángeles, consultorio 511A. Un gusto que nos acompañe, doctor. Muchas gracias a ustedes, a Fer y a Rocío por haberme invitado a este podcast. Es un gusto. Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a explotar toda la información que nos puede compartir el doctor y sobre todo, pues que ustedes tengan información, como bien dijiste, que es importante que conozcan. Vamos a empezar primero, pues desglosando, ¿qué es la cirugía bariátrica, doctor? Ok, mira, la cirugía bariátrica se considera al conjunto de procedimientos quirúrgicos que ayudan al paciente que ya tiene obesidad a bajar de peso considerablemente después de que ya intentaron muchos otros métodos no quirúrgicos, ¿no? Como dieta, ejercicio o algún otro método. Entonces, en general, son procedimientos quirúrgicos que ayudan al paciente a bajar de peso. Ok, ¿y existen algunos tipos? O sea, ¿hay clasificación? Sí, la cirugía bariátrica es un tema, es un término obviamente muy general. Dentro de la cirugía bariátrica hay diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Desde los procedimientos endoscópicos, por ejemplo, que ya no son tratamientos quirúrgicos, como el balón intragástrico, manga gástrica endoscópica, y los quirúrgicos propiamente, que es el tema, que es la manga gástrica y bypass gástrico laparoscópicos, los dos. En general son los dos tipos de procedimientos bariátricos que se utilizan comúnmente o están estandarizados y probados científicamente, ¿no? Entonces son estos dos tipos, manga gástrica y bypass gástrico. Manga gástrica. ¿Y nos puede mencionar qué es lo que se hace y cuál es el procedimiento de cada uno? Claro que sí. En cuanto a la manga gástrica, como les comentaba, es un procedimiento mínimamente invasivo. Son heridas muy pequeñas, que el término correcto es cirugía laparoscópica. Llenamos con CO2 el abdomen, como si fuera una pelotita de cuenta, y en una pantalla vemos los órganos del paciente. En este caso, el estómago principalmente, ¿no? Entonces, en la manga gástrica lo que hacemos es reducir el tamaño o la cantidad de estómago que se tiene para que el paciente se llene más rápido. Entonces hacemos literal una manga gástrica, cortamos el estómago a lo largo y queda una especie de manga, por eso el término. La finalidad de la manga gástrica es que el paciente se llene muy rápido. Quitamos alrededor del 70 al 80% de la capacidad del estómago de almacenar alimento. Okay. Entonces por este motivo el paciente se llena muy rápido y no cabe más alimento. Eso es en cuanto a la manga gástrica, que se considera un procedimiento restrictivo porque restringe la cantidad de alimento que puede consumir el paciente. Y en cuanto al bypass gástrico, este es también igual cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, y el bypass gástrico, aparte de ser un procedimiento restrictivo que también restringe la cantidad de alimento que puede consumir el paciente, también es malabsortivo. ¿A qué nos referimos con ese término? Que no capta los nutrientes al 100% del paciente. Entonces son dos mecanismos de acción. Disminuimos la cantidad de alimento que el paciente consume y evitamos que capte tanto nutriente el paciente. Y esto lo hacemos configurando ahí el estómago y el intestino. En la cirugía hacemos un estómago muy pequeñito y el intestino lo avanzamos un poquito más adelante, o el alimento ya no pasa desde el principio
por la parte inicial del tubo digestivo, sino un poquito más adelante. Se Estos son hace los como dos. una reestructura. Exacto, es como reestructurar el tránsito intestinal. Ok. Ajá. En eso consiste, Ok. a grosso modo, lo que son estos dos procedimientos. Y, por ejemplo, ¿quiénes son candidatos para una cirugía bariátrica? ¿Quién puede o qué términos podemos decir, este sí, Ujú. este no, por qué sí, por qué Sí, no? porque se escucha creo que bastante llamativo el que Ujú. haya una cirugía que pues logre bajar de peso. Entonces yo creo que Ujú. es algo que puede causar un poquito de revolución, pero Ok. Bueno, en primera instancia tiene que tener el paciente obesidad, algún grado de obesidad. Sabemos que de 30 de índice de masa corporal para arriba ya se considera obesidad. En kilos es muy relativo, depende de la estatura, de otras condiciones del paciente, pero en general podríamos decir 18 o 20 kilos de exceso de peso para arriba. Ese es el primer punto, ¿no? En segundo punto, debe de haber intentado algún método no quirúrgico antes, que ok. habitualmente la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros ya intentaron dietas, ejercicio o algún otro método. Existen infinidad de métodos que no hayan tenido un éxito adecuado o que tienen éxito parcial, ¿no? O al principio bajan a lo mejor bien de peso, sin embargo, a corto, mediano o largo plazo fracasan en esta pérdida de peso. Entonces deben de haber intentado un método. Y en cuanto a ser más puntuales, quién es candidato a un procedimiento a otro, de 35 de índice de masa corporal a 40, sin comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos elevados, etcétera, ya puede ser candidato el paciente a algún procedimiento bariátrico. O 40 de índice de masa corporal para arriba, tenga o no tenga comorbilidades, igual llámese diabetes, hipertensión, etcétera, ya es candidato a un procedimiento bariátrico, específicamente bypass gástrico. Ok. No sé si quede claro. Sí, bastante. Por ejemplo, ¿hay alguna edad recomendada para hacerse este tipo de cirugías? O... Ok, a partir de los 18 años, ya que cumple la mayoría de edad, puede ser candidato el paciente a un procedimiento. No hay como una edad límite, sin embargo, sabemos que entre más edad, más riesgos de complicaciones o ya tienen más comorbilidades. Entonces, depende mucho del contexto del paciente. Puede ser un paciente de 50 años, por ejemplo, que está joven y que tiene muchas comorbilidades, llámese diabetes descontrolada, hipertensión, ya tuvo un infarto, etcétera, pues aumentan los riesgos. O puede ser un paciente o una paciente de 65 años de edad que es metabólicamente sano, por ejemplo, ¿no? Que no es diabético, no es hipertenso, no tiene colesterol, triglicéridos, es muy sana en cuestión de que no tiene enfermedades relacionadas a la obesidad, pero tiene mucha obesidad, una obesidad importante, entonces el riesgo pues no va a ser tanto, ¿no? Entonces, el promedio son 65 años, el límite de edad, pero no es algo estricto, ¿no? Un parámetro estricto, ¿no? Okay. Y a partir de los 18 años. Perfecto. Y bueno, ya hablamos de, digamos, tiene beneficio una cirugía bariátrica en cierto tipo de pacientes, pero pues como toda cirugía, yo creo que también conlleva un riesgo. No sé si nos pudiera platicar, doctor, de los pros y los contras que tiene una cirugía bariátrica. Claro que sí. En cuanto a los pros, pues ya saben, es bajar de peso considerablemente y mantener esa pérdida de peso por mucho tiempo, que es lo que se busca con algún procedimiento bariátrico. No nada más que bajen en 6 meses los 40 kilos que tiene de exceso el paciente, sino que esa pérdida de peso sea prolongada, ¿no? Por muchos años para que realmente haya un reflejo en salud. ¿Cuántos años? ¿De cuántos años estamos hablando que es la sobrevida o los kilos que pueden, o sea, que no tienden a subir? ¿Qué es lo que dice? Es variable. Recordemos, no es magia, es una forma de ayudar al paciente. Yo creo que esto es bueno y importante mencionarlo, ¿no? O sea, no es una especie de magia. ¿Es la solución o la herramienta? Es la herramienta, ¿no? Exacto, es una forma de ayudar al paciente, es una herramienta, como lo dice Rocío, es una forma de ayudar al paciente a que baje considerablemente de peso. Es la mejor, sin duda, la mejor forma de ayudar al paciente, que ya fracasó con algún otro método, que quede bien claro esto, pero tampoco es la pura chamba de la cirugía, ¿no? La cirugía le ayuda al paciente, pero el paciente tiene que hacer cambios de estilo de vida. La cirugía ayudará a lo mejor a que coma poquito el paciente, pero la calidad de alimentación y esos nuevos hábitos de actividad física, etcétera, pues dependen del paciente, ¿no? Totalmente. Siempre les comento a los pacientes, ¿no? A mis pacientes en consulta, 70% le ayuda a la cirugía y 20-30% también depende del paciente. No me acuerdo qué otra pregunta me has hecho. ¿Con cuántos años es lo que...? Ok. Es variable. Hay pacientes que pueden estar toda su vida con esa pérdida de peso. Hay pacientes que no cuidan su cirugía, no hacen caso a las indicaciones nutricionales, no hacen un cambio de estilo de vida o tienen algún evento a lo mejor de
no sé, algún momento familiar difícil, depresión, etcétera, y empiezan a tomar malos hábitos y puede fracasar la cirugía. Entonces puede ser que a los 2 años, 3 años, el paciente incluso pueda reganar peso con una cirugía de este tipo, ¿no? Es más difícil que en un paciente que no tiene este tipo de cirugía, pero sí existe esa posibilidad. Entonces es muy variable. El paciente puede estar toda su vida con esa pérdida de peso si se cuida, y hay pacientes que pueden reganar peso incluso. Sí, y me gusta mucho que toquemos este tema, se me hace muy importante, porque justamente creo que estamos en la era en la que todo lo queremos inmediato y sin mayor esfuerzo. Que si la pastilla para bajar de peso, que si el té para bajar de peso, cualquier método para bajar de peso, pero que sepamos que siempre, aunque sea una cirugía, debe de haber un esfuerzo por parte del paciente, ¿no? De cambiar hábitos, de mejorar la alimentación, porque puedes hacerte la cirugía, pero no va a ser, como usted dice, solo el trabajo de la cirugía. Va a ser un trabajo en conjunto lo que va a dar los mejores resultados. Aquí yo tengo una pregunta, doctor. ¿El cambio del peso o la pérdida de peso se da instantánea después cirugía? Sí, no. Inicialmente el paciente pierde rápidamente de peso. Incluso nos operamos un ejemplo. Hoy y a la semana el paciente ya perdió unos 5 kilos. Entonces es rápida la pérdida de peso al principio, pero no es puramente de grasa. Recordemos que en la consulta, por ejemplo, hacemos un estudio de composición corporal, de bioimpedancia, para ver el porcentaje de grasa que tiene el paciente, cantidad de músculo, líquido. Habitualmente los pacientes con obesidad tienden a tener retención de líquidos. Entonces, en la primera semana, incluso el primer mes, bajan rápidamente de peso, pero no es solamente de grasa, sino que pierden un poco de líquido, un poquito de músculo, un poco de grasa, de todo un poco, ¿no? Conforme van pasando los meses, es donde ya empieza el paciente ahora sí a perder casi solamente grasa, ¿no? Pero al principio es de todo un poco y sí rápidamente pierden peso. A veces el primer mes llegan a perder, va mucho en relación al exceso de peso que tiene el paciente, pero a lo mejor un paciente con 50 kilos de exceso de peso perderá unos 9 kilos en un mes aproximadamente, y progresivamente a los 6 meses el paciente ya perderá el 70% del exceso de peso. Depende también de qué tanto se aplique el paciente y todo esto, ¿no? Pero más o menos a los 6 meses pierden el 70% y se les da hasta un año para que pierdan la mayor cantidad de exceso de peso. O sea, aproximadamente el promedio es un año. Un año para perder el 100%. De peso ganado, ¿no? Bueno, de peso excesivo. Del exceso. Ok. Y retomando la pregunta de los pros y contras, ¿qué contras podría haber usted en este tipo de...? Ok, contras. Es difícil ver si hay algún contra. Realmente tiene más beneficios que desventajas, ¿no? Siempre lo checamos en consulta. El beneficio tiene que ser mayor al riesgo, ¿no? Si el riesgo es mayor que el beneficio, no tiene caso. Entonces, este tipo de cirugías, pues tiene muchos beneficios. Uno es que va a prevenir enfermedades. Claro. Si ya las tiene el paciente, van a mejorar, o incluso en un gran porcentaje de pacientes tienden a desaparecer estas enfermedades. Un paciente con, por ejemplo, diabetes de recién diagnóstico, en muchos de los pacientes hay remisión de la diabetes. Entonces desaparece o no hay cifras diagnósticas de diabetes sin medicamentos. Entonces el paciente mejora en su diabetes e incluso remite, ¿no? Siempre y cuando sea en una etapa temprana de la diabetes que operamos al paciente. En cuanto a riesgos, si no se cuida el paciente, recordemos que la cirugía bariátrica, el manejo es multidisciplinario. Tenemos que verlo, nutrición, psicología, el internista, el cirujano bariatra, entre muchos otros especialistas, si es que se necesitan, para que tengamos un éxito adecuado. Entonces, si por ejemplo operamos un paciente y no llevan el manejo posoperatorio adecuado o descuidan las vitaminas que tiene que tomar, por ejemplo, un paciente posoperado de cirugía bariátrica, las proteínas, y no llevan un buen seguimiento, a largo plazo puede haber alguna deficiencia nutricional o puede haber anemia o algún déficit, ¿no? Si no se cuida al paciente. Si el paciente tiene su seguimiento adecuado y va a sus consultas que son necesarias según se estipulen, el paciente va a vivir 50, 60 años más y probablemente fallecerá a los 90 años de alguna otra cosa, pero muy poco probable que sea a consecuencias de alguna de las complicaciones de enfermedades derivadas de la obesidad. No sé si me expliqué. Sí, y justo preguntaba esto porque muchas veces tenemos las redes sociales, ¿no? Y así como podemos encontrar mucha información, puede haber mucha desinformación. Y por ahí puede haber, me he encontrado comentarios de que la cirugía bariátrica hizo que, no sé, volviera a subir de peso, ¿no?
Entonces, justamente yo viendo estos videos era, bueno, ¿por qué uno sube de peso? Porque no lleva correctamente el post quirúrgico, ¿no? Y lo atribuían a la cirugía, que la cirugía no funcionaba. Entonces sí se me hace muy importante que toquemos este punto de que hay muchos más beneficios que contras, siempre y cuando hagamos nuestra parte, ¿no? Sí, exacto. Eso es algo bien importante. Muchas veces se deja llevar la mayoría de las personas por lo que se comenta en internet. Mucha información no es buena. La mayoría no informa bien y desinforma, ¿no? Es poca información que es de calidad, como la que estamos teniendo ahorita. Así es. Y algo bien importante también mencionar es que también depende del grupo que hace este tipo de procedimientos, ¿no? Hay, por ejemplo, cirujanos que no tienen la alta especialidad en cirugía bariátrica o no están certificados y esto aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, que busquen en este caso que tu cirujano tenga certificación en Claro, cirugía yo creo que eso es lo más importante. Sí, completamente. Yo, como siempre les digo, que estoy muy metida en redes sociales, investiguen quién está detrás de la cuenta para saber quién les está brindando esta información, ¿no? Igual con los médicos, yo siempre les digo, investiguen sus cédulas profesionales, pregúntenles, indaguen, no se queden con dudas y que no les dé pena, porque al final del día estamos depositando nuestra salud en las manos de esta persona. Totalmente. Y debemos de tener como esta responsabilidad, ¿no? De decir, ok, quiero cuidar mi salud, pero tengo que poner mi salud en manos correctas. Totalmente. Exacto. A mí me gustaría indagar un poquito más en el tratamiento previo o cuál es lo que se necesita hacer, porque hablamos que el post quirúrgico y todo pues va muy de la mano de que realmente tenga éxito el tratamiento, pero para el antes, ¿qué es lo que se necesita? Ok, sí, muchas veces los pacientes llegan y piden ya, ¿no? Quiero operarme de manga gástrica o bypass gástrico, los que ya tienen la idea, ¿no? No es nada más llegar y sí, ya te programamos al otro día, sino que es un proceso, no es una preparación con un equipo multidisciplinario precisamente. ¿Cuál es el manejo preoperatorio de un paciente? Llega a nuestra consulta, lo evaluamos de primera instancia, vemos cuál es la mejor opción de tratamiento para cada caso, para cada paciente, ya sea manga gástrica, bypass gástrico o que no requiera tratamiento quirúrgico. Si ya de manera inicial es candidato a algún procedimiento bariátrico, iniciamos el proceso. ¿Cuál es el proceso? Lo tiene que evaluar la nutrióloga, que tenga la expertise en el paciente bariátrico, tiene que verlo psicología también con ese enfoque de paciente bariátrico. Hay que hacer una evaluación preoperatoria para ver que no exista contraindicación, que es un buen candidato a una cirugía bariátrica, y se da el manejo en cuanto a nutrición para que bajen un poco de peso antes los pacientes. Antes. Eso nos habla de un buen compromiso, ¿no? De un buen entendimiento, de reeducar al paciente a buenos hábitos alimenticios, y se da una dieta especial preoperatoria. La psicóloga pues identifica si hay alguna causa, que la mayoría de los pacientes tienen alguna causa de sobrepeso, por ejemplo, que haya ansiedad y coma por ansiedad, que esté triste, coma por tristeza, que esté feliz, coma por felicidad. Si hay algún trastorno alimenticio, por ejemplo, el que come en las noches, se para en la noche a comer, el que pica entre comidas, el atracón, etcétera, ¿no? Si hay algún problema en el cual la psicóloga puede intervenir para que sobrelleve mejor el manejo preoperatorio y posoperatorio, ella ya ofrecerá algunas terapias cognitivo-conductuales, etcétera. O incluso puede ser el caso que nos diga que hay contraindicación para la cirugía, ¿no? ¿Sabes qué? El paciente, no sé, se me ocurre ahorita, ¿no? Tuvo intentos suicidas múltiples, eso es una posible contraindicación. Entonces, eso es parte de la evaluación. Se solicitan una batería de estudios para identificar que no sea la causa algo endocrino, por ejemplo, un hipotiroidismo, etcétera. Se mandan a hacer estos estudios, los evaluamos, se manda una valoración preoperatoria con el internista y dependiendo si se requiere algún otro especialista, se va agregando, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga algún problema pulmonar, ya se deriva también con el neumólogo, etcétera. Y algo importante también es una endoscopía preoperatoria que hacemos. Esta endoscopía es meter una camarita por la boca, el paciente está sedado, no siente molestia, y el plan es identificar alguna contraindicación para la cirugía o ver que todo esté en orden, ¿no? Que no haya una hernia hiatal, por ejemplo, un reflujo. No son contraindicaciones para una cirugía, pero sí serían, a veces cambiarían nuestra forma, o no nuestra forma, sino el tipo de procedimiento. Por ejemplo, un paciente que va para manga gástrica y tiene un reflujo o una hernia hiatal, la manga produce un poco de reflujo. A ese paciente le conviene más un bypass gástrico.
Entonces, todo este manejo preoperatorio es bien importante para que disminuir los riesgos y complicaciones precisamente después de la cirugía y que sea una cirugía pues lo más segura posible, ¿no? Ok, excelente. Entonces hablamos que de cajón debería de ser en este equipo multidisciplinario el bariatra, el nutriólogo, el psicólogo y el internista. El internista. De cajón. De cajón, exacto. Son como los pilares, ¿no? De ahí se anexan otros. Los que sean necesarios. Sí, que sepan que es una decisión bien pensada y bien planeada. Exacto. No es nada más me quiero operar y ya. Debe de haber un proceso antes de. Exacto. Ok. Y bueno, ya para terminar, creo que ya lo mencionamos, pero la importancia del tratamiento nutricional post. Yo creo que eso sí hay que hacer un poquito de énfasis en eso. ¿Cuál diría que es? Ok, la importancia, me comentas del manejo postoperatorio nutricional. Como lo comentábamos, ¿no? Somos un equipo. Yo no doy, por ejemplo, las dietas. Doy recomendaciones, etcétera. Ahí entra la parte de la nutrióloga, que ella es la que va a evaluar según el estudio de composición corporal, las características del paciente, qué tipo de procedimiento se hizo, cuál va a ser la dieta postoperatoria. Las fases posoperatorias o las fases de la dieta postoperatoria, habitualmente, en forma general, son 2 semanas dieta líquida, 1 semana dieta papilla, 1 semana dieta picada. Al mes el paciente ya está consumiendo sus alimentos bien masticados. Habrá algunos alimentos, no que estén prohibidos, pero no estén recomendados, porque como está reciente la cirugía, pueden sentir que satura un poco el alimento, algunas molestias. Eventualmente el paciente podrá consumir el alimento que él desee. El plan es que no tome malos hábitos, que ese poquito alimento que consume el paciente sea de la mejor calidad y cambiar ese mal hábito que se tiene previo a la cirugía, ayudado por la cirugía obviamente después del procedimiento. Y algo bien importante son los suplementos que requiere un paciente bariátrico. Un paciente bariátrico, los primeros meses requieren vitaminas extras. ¿Por qué? Porque ya no consume la misma cantidad de forma inicial, ¿no? Que consumía antes de la cirugía. Consumía muchas calorías o en exceso y después de la cirugía es menos y al principio menos de lo que requiere de forma basal. Eventualmente ya lo consumirá normal. Entonces hay que dar este suplemento para que no vaya a haber alguna deficiencia vitamínica, nutricional, etcétera. Entonces son vitaminas que ya lo indica la nutrióloga. Se les da en algunos casos calcio también, complejo B, que son posibles deficiencias que podría tener el paciente porque no los consume al principio de manera natural, y proteína extra. ¿Para qué? Para que sea como una dieta hiperproteica, algo así. Y tratar de que el músculo no se pierda tanto, ¿no? Siempre en un paciente se pierde músculo cuando baja de peso, pero el plan es que sean 10 kilos lo menor posible. Exacto, ¿no? Que sean 10 kilos de grasa y 2 de músculo y no al revés, ¿no? Sí. Y justo aquí la importancia de que lo que se consuma o lo poco que se consuma sea de calidad, por lo que comentaba también de todas las deficiencias que puede llegar a haber al inicio. Si nos operamos y ya decimos me voy a comer una hamburguesa o me voy a comer X cosa, pues hay que darle calidad al cuerpo porque si ya le estamos dando más poquito, que ese poquito valga la pena. Cada comida es una oportunidad de nutrir. Exacto. Y no es que no lo puedan hacer, sino que no sea lo más frecuente, ¿no? Que no sea totalmente. diario la hamburguesa, aunque sea poquito, ¿no? Que sea a lo mejor un fin de semana, etcétera. Y cuidar esa parte, ¿no? De calidad. Sí. Y aquí, ahorita se me vino otra pregunta a la mente, doctor. ¿Cuánto tiempo es el de recuperación post cirugía? Depende de a qué se dedica el paciente. Si el paciente, su trabajo es de oficina, no tiene mucho que hacer esfuerzo en el trabajo o en lo que haga, en su vida diaria, el paciente a la semana puede estar regresando a sus actividades si son de oficina. 1 semana, 2 semanas por mucho. No es un reposo absoluto. Algo bien importante mencionar que el paciente se opera hoy en la mañana, en la tarde está caminando y al otro día se va de alta el paciente. Es la ventaja de que sea cirugía laparoscópica. Al tercer día dejan de tomar medicamento para el dolor habitualmente y el paciente debe estar caminando en casa, no es estar en cama todo el tiempo, ¿no? Entonces a 1 semana, 2 semanas, ya si requiere más esfuerzo, no sé, que tenga que cargar cosas pesadas en su trabajo, sí tendrá que pasar unas 3 semanas, 4 semanas aproximadamente. Pero es relativamente rápido. Sí, muy rápido. El paciente a la semana está muy... Por este procedimiento que nos dijo laparoscópico, ¿no? Exacto. Ya no es tan invasivo. No, esa es la ventaja de la cirugía laparoscópica, menos riesgo de infección, estéticamente pues son heridas muy pequeñitas, menos riesgo de hernias, menos dolor, más rápida la evolución, más rápido el reintegrarse a sus actividades o a su trabajo, son las ventajas, ¿no? Buenísimo. Muy bien.
Pues le agradecemos mucho. No sé si quiere compartirnos sus redes sociales, donde lo pueden encontrar, porque acuérdense, esto que mencionamos es importante. Si piensan en este tipo de cirugía, hay que ir con especialistas que realmente tengan certificación y pues aquí el doctor las tiene. Entonces, Si nos puede le agradecemos mucho que nos acompañe y si nos pudiera compartir todas sus redes sociales donde lo podemos encontrar para que quien esté interesado o interesada lo contacte. Claro que sí, con mucho gusto. Pues gracias por la invitación y claro, les comparto el número telefónico donde nos pueden contactar. Puede ser WhatsApp o por llamada, es 443-409-3145. Nos encontramos en el Hospital Ángeles de Morelia, en Altozano, consultorio 511A. Y en cuanto a redes sociales, nos pueden encontrar como G-Bariatrix, así nos encuentran, G-Bariatrix. G-Bariatrix. O Dr. Giuseppe. Dr. Giuseppe, ya sea en Facebook o en Instagram. En Instagram. Perfecto. Igual lo vamos a tallar en la descripción de este episodio para que lo puedan encontrar más rápidamente. Y sí, hacer este énfasis en que si queremos hacernos cualquier procedimiento, hay que ir con las personas capacitadas para lo que queramos hacer. Exactamente. Muchas gracias por la información y por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, nos vemos el próximo miércoles con un testimonio precisamente con un paciente del doctor Giuseppe. Nos va a acompañar por aquí para darnos toda su experiencia con su cirugía bariátrica. Estoy muy emocionada. Va a ser un temazo para que escuchen ahora la otra parte. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye bye. Adiós. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con quienes creas que les pueda servir. Y de paso, no olvides seguirnos en Instagram. Nos encuentras como @nutrirconmente. Y si nos estás escuchando en Spotify, no olvides seguirnos para no perderte de nuestros nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye. Adiós.